Muy buenas tardes, tengan todos los que en este momento están conectados y los que luego van a ver este conversatorio tan importante que tendremos en la tarde de hoy. Antes de comenzar, les recordamos nuestra plataforma digital Sexo One. Para aquellos que todavía no han entrado, los invitamos. Es una plataforma que conecta todas las comunidades de América Latina donde nosotros estamos. Les voy a dejar con un corto video sobre la plataforma. Hoy el networking ya no es suficiente. Los líderes necesitan información relevante y conexiones correctas en el momento correcto. Por eso nace CXO One, el ecosistema digital que convierte el networking en inteligencia colectiva. Este es tu punto de partida, un tablero personalizado donde puedes ver tu progreso, tus puntos y tu nivel dentro de la comunidad. Aquí no solo participas, mides tu impacto. En el Daily Brief, en menos de 2 minutos entiendes qué está pasando en el ecosistema de C-Level. Sin ruido, solo lo relevante. En noticias encuentras contenido curado, no masivo, información clave sobre tendencias, tecnología y liderazgo. En comunidades puedes navegar por cada rol. Aquí ocurre la especialización por industria y liderazgo. Encuentros, gestiones, eventos y espacios de alto nivel. Aquí es donde las conexiones se vuelven reales. En oportunidades, accedes a nuevas posibilidades de negocio, juntas directivas y crecimiento personal. En Matching, la plataforma te recomienda con quién deberías conectar. Por eso no se trata de conocer a muchos, sino a los correctos. En Miembros, accedes al directorio del top 500 de la región, los líderes de estas organizaciones, y aquí están los decisores clave. En puntos y premios, cada interacción suma. Participas, ganas puntos y accedes a beneficios exclusivos. En mensajes, puedes comunicarte directamente con otros líderes, de forma privada y segura. En benchmarking, puedes comparar tus indicadores con el mercado, con tu industria, con tu país, de forma anónima y estratégica. En la librería encuentras todo el conocimiento generado por la comunidad dentro de estos últimos 12 años. Contenido que realmente aporta valor. En Aliados conoces las organizaciones que hacen parte del ecosistema y habilitan las grandes transformaciones apoyando a la comunidad. En Awards se reconoce a los líderes más influyentes de la región. Participa, postúlate. En Club accedes a beneficios exclusivos pensados para líderes. En Organización conoces la estructura y el liderazgo que impulsa la comunidad. En Guías tienes apoyo para navegar la plataforma y aprovechar todo su potencial junto con Ana Murov, que es nuestro asistente de inteligencia artificial, que está lista para apoyar y guiarte dentro de la plataforma. CXO One no es una aplicación, es el lugar donde la información se convierte en decisiones y las conexiones en oportunidades reales. Bienvenidos a una nueva forma de conectar. Bienvenidos a CXO One. Listo, bueno, recomendación para todos los C-Level que por favor hagan uso de la plataforma. Bueno, hoy nos trae y nos reúne para hablar sobre la identidad. Estuvimos hablando la última vez, pero está enfocada hacia la protección de la IA. Nos ha aceptado la invitación Enzo Gaguero, consultor de SailPoint, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, Enzo, por aceptar nuestra A invitación. continuación, nos acompaña Enzo Gaggero, Advisory Solutions Consultant en SailPoint. Con una sólida formación como ingeniero en computación e informática e ingeniero industrial especializado en optimización de procesos, Enzo acumula más de 25 años de trayectoria internacional en el sector de las tecnologías y la seguridad de la información.
Su experiencia abarca la consultoría estratégica y el diseño de arquitecturas complejas de ciberseguridad y protección de datos tanto en Europa como en Latinoamérica. Ha dejado huella en gigantes tecnológicos globales, desempeñándose como especialista de productos en Quest Software, arquitecto de soluciones para Latinoamérica y el sur de Europa en Dell Technologies, y gerente de preventas para Latinoamérica en CyberArk. Recibamos con un fuerte aplauso a Enzo Gaggero. Bienvenido, Enzo, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, antes de comenzar, queremos presentarle un par de preguntas para que por favor nos apoyen dando respuesta a estas dos preguntas de selección. Escojan la mejor que se aplique a su empresa. La primera pregunta es, ¿qué tan maduros están para rastrear y gestionar el riesgo de agentes de IA, bots e identidades no humanas? A, visibilidad total, rastreamos todas las identidades no humanas de forma centralizada. B, parcial, monitoreamos la IA oficial y los bots conocidos, pero nos preocupa el punto ciego de la IA en la sombra. Gestión reactiva. C, no hay proceso estandarizado ni visibilidad sobre la herramienta de IA que los empleados usan. D, sin gestión en la evaluación inicial. Le agradecemos que vayan dando respuesta y pueden hacer scroll para la segunda pregunta. La segunda pregunta es, al escalar sus iniciativas de inteligencia artificial, ¿qué desafío de seguridad les preocupa más? Escogen una de las opciones. A, fuga de datos y cumplimientos. B, control de agentes autónomos. C, integración y sistemas legados. D, cultura, capacitación y presupuesto. Vamos a darle unos minutos para que, por favor, completen las preguntas que aparecen ahí en sus pantallas. Y al final de la presentación de EMSO, vamos a charlar sobre los resultados de esta breve encuesta que estamos haciendo. Mientras terminan, invito a Enzo entonces para que pueda ir colocando tu presentación, Enzo, y comenzamos. Y muchas gracias de nuevo. Claro que sí. Voy a compartir aquí. Bien, ahí ya creo que se ve, ¿no? Ya, está bien. Perfecto. Listo. En aras del tiempo, arranquemos. Bueno, ya me presentó ahí. Pero nada, buenas tardes a todos. Gracias por este espacio aquí, donde hoy día vamos a hablar un poco este tema de la IA que hoy día está, digamos, de moda, como algún tiempo lo fue la cloud hace unos años atrás. Y nada, obviamente importante entender que la IA no recibe, o sea, actualmente la ciberseguridad como tal no es la IA, sino que para nosotros es la identidad, ¿no? Cada agente finalmente opera como una visión de que utiliza algún secreto, alguna identidad no humana, y eso es lo que vamos a charlar hoy día. Así que para proteger las IA o los agentes y todo lo que hay detrás de esto, para nosotros es interesante aprender, ¿cierto? ¿Cuál es el acceso? ¿Qué hacen? Y ese es el foco que nosotros tenemos acá en SailPoint para este tema. Así que bueno, vamos a arrancar acá con la presentación. Un punto siempre importante. En SailPoint históricamente nos hemos dedicado a todo lo que son gobiernos de identidades. Obviamente la más o la primerita que uno toma es la identidad humana, ¿no? Pero obviamente que la identidad humana, como se refleja acá, es una parte nomás de todo lo que uno debiese gobernar. Y detrás de eso siempre han habido históricamente cuentas de servicio, después bot, después scripting, después aplicaciones
de uno u otro tipo y hoy también llegando a los agentes. Entonces, uno de los puntos importantes que para nosotros marca dos cambios tectónicos, ¿no? Con respecto a esto es, por un lado, cierto que hay una visión de que ciertas actividades humanas van a irse reemplazando por actividades que se pueden automatizar con algún tipo de robot, hoy día agentes, ¿no? Y probablemente hay una escala entre 50 o 100, 1 a 100, 1 a 50. Diferentes estudios por ahí tienen diferentes visiones, pero obviamente el mensaje es van a haber siempre más identidades no humanas en una organización que identidades humanas, como digo, en la tendencia de automatizar o de llevar esto un poco más a los procesos que permitan automatizar actividades humanas. Y obviamente ahí también viene un nuevo riesgo y obviamente, cuando uno piensa en dar acceso de forma estática, cuando pensamos en un mundo dinámico, ya no funciona estáticamente. Tiene que estar pensado en acceso más de tiempo real y obviamente es una visión que también hay que entender, porque no solamente significa una tecnología, sino que también significa cómo adecuo mis procesos o mis aplicaciones para que puedan funcionar en un contexto. Entonces, esto es una tarea, digamos, que la tenemos que ir construyendo en conjunto. Me gusta mostrar esta slide donde estas son implementaciones reales nuestras, donde por ejemplo en un caso, en un solo entorno, un cliente hemos descubierto 120.000 identidades. Pero lo interesante de esto es que la gran mayoría, ¿cierto? Más de 94.000 son identidades no humanas. Justamente la gráfica que mostraba anterior, ¿no? O sea, el gran grueso está en esa parte. Y esto lo podemos trasladar, ¿cierto? A un riesgo potencial de entender que una de cada cinco brechas, ¿no? Viene por algún tipo de identidad no humana secuestrada, robada, mal utilizada o simplemente de alguna forma vulnerada. Entonces, es un tema importante y esto ya no se puede gobernar a una escala humana, ¿no? O sea, 120.000 identidades de algún tipo, ¿no? Humanas, no humanas, etcétera. Obviamente no se puede manejar en un Excel y obviamente ahí está la visión de cómo esto se ataca de una forma centralizada, pero también inteligente. Bueno, cuando hablamos de IA podemos pensar muchas cosas, desde la gente hasta el modelo del LLM o la herramienta tipo ChatGPT u otra. Obviamente que quiero un poco redondear que nosotros principalmente, voy a comentar esto para ver lo que vamos a desarrollar hoy. Tenemos cuatro áreas principales donde desarrollamos la IA, ¿no? Uno es el modelo de datos, donde nosotros agarramos las identidades, las concentramos en esta visión. Por ejemplo, pensemos en el ejemplo recién, 120.000 y aplicamos inteligencia artificial que lo venimos haciendo desde el 2017, o sea, no del año pasado ni antepasado, justamente para buscar la inteligencia de relacionar la identidad con el acceso con sus permisos. Y obviamente eso nos permite ir haciendo mejoras continuas de mínimos privilegios, buscar aquellos valores que son atípicos o fuera de la frecuencia, etcétera, ¿no? Entonces, el primer punto donde aplicamos inteligencia artificial. Otra tendencia que tenemos es cuando ustedes mismos desarrollan sus agentes. Por ejemplo, pensemos en un agente interno que me da servicio a sus empleados. Bueno, así como el agente permitirá pedir vacaciones vía recursos humanos o buscar un documento en la intranet, bueno, también el agente podría solicitar permisos de una forma autónoma conectándose con SailPoint para que el usuario puede hacer un provisioning de un acceso que no tiene hoy día o que requiere una aprobación mediante un sistema más moderno como un agente, ¿no? Y esa es la tendencia en general de la industria. La otra visión es nuestra plataforma tiene agente que permite automatizar tareas de reportería, de oye, quiero conectar esto, ¿cómo le hago? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué necesito? Hacer tipos de transformaciones de datos, workflow que se adapten a las necesidades del negocio, no sé, por ejemplo, lenguaje natural, crea un workflow que ante la detección de que un empleado se cambie de puesto, que un agente haga tal actividad, bueno, alerte, me mande algún tipo de alertamiento o cualquier otro flujo que sea requerido, ¿no? Y el otro punto es el gobierno, justamente lo que vamos a desarrollar hoy, que es cómo nosotros somos capaces de gobernar, ¿cierto? Las identidades no humanas, donde dentro de ellas cabe, por supuesto, hoy día lo que son los agentes de inteligencia artificial, ¿no? Que son aquellos que bueno, que nos están empezando
doler un poco la cabeza cómo lo vamos a gestionar. ¿Y por qué? Porque la verdad que existen muchos tipos de agentes. Y eso es radicalmente importante a la hora de pensar en una gobernanza, ¿no? Entonces, hay agentes que son construidos, son empaquetados, otros que son low code, otros que son pro code, otros que trabajan en un ambiente local, otros que trabajan en la nube. Y obviamente todo eso es una complejidad un poco más interesante de entender a la hora de pensar cómo lo voy a gobernar, cómo lo voy a conectar, ¿no? Y obviamente eso implica también hoy día todo lo que significa el Shadow AI, que ya está empezando a aparecer y la verdad que es casi impensado no pensar que vamos a tener agentes que van a venir de otras iniciativas, no necesariamente por donde uno quisiera que lleguen, ¿no? Como dicen que fue primero el proceso, la tecnología. Bueno, muchas veces llega primero la tecnología que el proceso y hay que adecuarse, ¿no? Bueno, entonces uno de los temas importantes, nosotros en SailPoint, como dije, a la vanguardia siempre del gobierno de identidades de todo tipo, hemos justamente recientemente adquirido una tecnología que justamente nos va a permitir entrar directamente en una parte donde están los secretos, ¿no? Con una lógica y una visión muy diferente de cómo podemos encontrar agentes, cómo podemos entender qué está pasando en la infraestructura, ¿no? Entonces, esto es una muy buena adquisición porque nos mete justamente en una visibilidad que es súper necesaria. Cuando hablamos de tipos de identidades que son muy diferentes unas de otras, que funcionan en diferentes lugares en el desarrollo dentro de la aplicación, que se comparten por herramientas como Teams u otro tipo de mecánicas. Entonces, obviamente es importante ver eso que está pasando ahí y justamente esto nos va a permitir entrar en el descubrimiento, que es la fase inicial, el gobierno posterior y obviamente proteger o remediar o tener algún tipo de respuesta ante cierto algunos eh, temas de eso. Entonces, hablando de eso, un poco para contextualizar esto, ¿no? Las identidades no humanas están presentes realmente en una amplia gama de diferentes partes de la organización, ¿no? Si bien hoy quizás vamos a hablar un poquito más de los agentes, pero los agentes finalmente trabajan con identidades no humanas detrás, ¿no? Inicialmente esto partió escuchando los secretos como escaneo, ¿cierto? Como casi en la red o en diferentes repositorios buscando secretos para justamente hacer ese mapeo, esa relación de decir, oye, mira, acá encontré un token, una credencial, un certificado, bueno, ¿quién lo está usando? ¿Cuál es esa relación de mapeo de aplicaciones o personas que están utilizando esto, ¿no? Entonces imaginémonos como un servidor que se comunica con otro. Bueno, necesita una autenticación y justamente a esa autenticación, a esa credencial, a esa llave, nosotros la vamos a manejar como una identidad no humana, ¿no? Entonces, posterior a eso, después cuando vino más la era de las soluciones SaaS, ¿no? Donde se empezaron a crear los microservicios y todas estas soluciones modernas, obviamente, la proliferación de identidades no humanas empezó a crecer radicalmente y obviamente esto no solamente quedó en nube, sino que quedó local, quedó repartido y los desarrolladores, los equipos de DevOps son grandes consumidores de este tipo de identidades no humanas que muchas veces están desconocidas, ¿no? O medias incontrolables. Entonces, hoy día surge esta nueva lógica, ¿no? Que es el aprovisionamiento, esta nueva tendencia, ¿no? De los aprovisionamientos de los agentes de AI, porque todos quieren desarrollar un agente, por ejemplo, un equipo de venta querrá hacer una prospección usando un agente, un equipo de soporte querrá tener un agente que ayude justamente en la primera parte del soporte, en fin, entonces lo que va a terminar pasando es que vamos a tener un crecimiento mucho más exponencial de este tipo de herramientas y es por eso importante, ¿no? Que estos permisos que se van heredando, que van creciendo, se puedan gobernar de una visión mucho más centralizada. Entonces acá vemos, ¿no? Tenemos agentes o aplicaciones que consumen finalmente el denominador común, son estas identidades no humanas que están al medio y que se consumían finalmente para algún servicio que probablemente podríamos denominarlo como el dato, ¿no?
Bien, por otro lado, también vemos mucho esto, ¿no? El problema sabemos, o lo complejo de gobernar son las identidades no humanas, pero por otro lado todos tienen diferentes visiones, ¿no? Es muy transversal en la organización, muy sistémico ver que las identidades no humanas están repartidas por todas partes, ¿no? Y que por otro lado, todos tienen de cierta forma alguna visión diferente o falta de supervisión o aislada supervisión. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del equipo de identidad, generalmente que es el que maneja un ciclo de vida de una identidad nueva, ¿no? Un nuevo empleado que llega, que se mueve de puesto, etcétera, generalmente está preocupado más de esa parte, ¿no? De quizás la identidad humana o ciertas identidades privilegiadas, pero no mucho en general del gobierno de identidades no humanas, ¿no? Cuando vemos el área de seguridad de aplicaciones también que se ve mucho, se centran en herramientas más tradicionales de escaneo de secreto o buscan en códigos de repositorio o buscan en ciertos puntos particulares de los aplicativos, pero se queda también en ese lado, ¿no? Si miramos el equipo de SOC o de seguridad, el SOC en general está más en una visión más integral, ¿no? Si lo llevamos un poco al capítulo de la identidad no humana, no tanto a la humana, vemos que también se buscan mucho los comportamientos anómalos, ¿no? O que se desvían, ¿cierto?, de algún punto promedio de uso. Y obviamente es en ese lado donde el SOC más que todo está mirando comportamientos para detectar algún sospechoso cambio de actitud de una, o mal uso de una cuenta no humana o identidad no humana, justamente porque es muy apetecida para esconderse, ¿cierto?, bajo una identidad no humana y hacer algo después. Entonces, el SOC está más metido en ese lado y después están, por ejemplo, los casos de eh, manejo de plataforma o empresas que son más maduras, quizás ya tienen hoy día o cuentan con un equipo dedicado a mirar esto de la IA con un poco más de detalle, pero obviamente a veces si no está este grupo que va a mirar esos datos más particularmente, generalmente recae en el área de identidades que generalmente no ven el scope completo. Entonces, lo que hacemos nosotros es justamente buscar, ¿cierto? Concentrar estos entornos, estas cargas de trabajo, estas aplicaciones o todo lo que tenga que ver con esto para vincular los usuarios que usan estas cuentas a nivel más global con las aplicaciones, si son tokens personales, si son tokens de aplicaciones, ¿cierto? Para tener una capacidad más integral de poder llegar a todos lados en una sola plataforma y obviamente con un solo hilo o línea de identidad y no aislado de forma tradicional que se ve hoy día. Entonces, como este caso de la ola de hoy día, de lo que son agentes de inteligencia artificial, trae consigo, por supuesto, más identidades, el agente es una identidad bien compleja de gobernar. No se puede tratar como un humano y tampoco particularmente como una cuenta no humana. Dentro de la categoría sí, pero como comportamiento es mucho más complejo cuando hablamos del agentic, ¿cierto? Que cambia el comportamiento, que alucina, que entra o que puede entrar en otras fases medias desconocidas. Entonces, justamente, si miramos en perspectiva, la nube ha sido una gran proliferante o creacional de cuentas no humanas, identidades no humanas, que obviamente la gente hoy día viene a tomar esa rienda y seguir utilizándola o creando muchas más. Entonces, estos que están acá son algunos de los errores que hemos ayudado a solucionar justamente o mitigar estos riesgos desde una perspectiva de entender dónde están estas credenciales, quién las está utilizando, cómo bajarles el permiso, en fin, y todo lo que tiene que ver con una visión. Entonces, aquí es donde SailPoint, digamos, diseñó esta plataforma para brindar esta visibilidad y control desde un punto de vista centralizado. Entonces, si profundizamos un poco en el cómo, en el qué, por ejemplo, una tendencia hoy día en el ámbito de inteligencia artificial y una recomendación de muchos proveedores es utilizar los servidores de MSP, ¿no? Que es el protocolo de contexto de modelo, que si lo hablamos más sencillo es prácticamente como el puerto USB que usa la gente, ¿no? Donde yo me engancho. Lo cual tiene mucha lógica porque ahí puedo programar
ciertas lógicas o puedo hacer ciertos controles. Pero el problema de esto es que omite el descubrimiento. Ignora que ya hay herramientas desplegadas que quizás hoy día no estoy viendo, ¿ya? No es que esté mal, solamente que no se adopta al 100% y esto requiere primero saber dónde están y cuáles son. Entonces, no necesariamente el MSP es la solución. Esto hace que justamente existan estos shadow AI que están yendo por el lado finalmente a los datos y que obviamente a gran escala en una compañía que tiene muchas áreas, que cada uno quiere traer su propio modelo, quiere traer su propio agente para resolver sus grandes problemáticas, queda un poco fuera a veces del scope justamente de la visibilidad, que al final lo que nosotros atendemos, el gobierno de los agentes. Entonces, el objetivo de SailPoint es justamente aprovechar todo nuestro conocimiento en lo que ya tenemos del gobierno de identidades para realizar un descubrimiento de forma automática, ¿no? O sea, podemos distinguir entre un humano que usa un token, un script que usa un token o un secreto, y un agente que también usa un secreto, un token o lo que tenga que usar, ¿no? Entonces, todo esto se rastrea a través de una capa de identidad, que es donde nosotros nos colgamos, ¿cierto? Para saber quién está utilizando el secreto y de ahí correlacionarlo en 360 grados o a la derecha y a la izquierda, ¿cierto? Y lo hacemos fuera de banda, porque justamente ese es un gran problema hoy día, la visibilidad. Lo hacemos sin agente y sin la necesidad de tener que necesariamente mirar el MCP, que probablemente no esté todo ahí, ¿no? Entonces la diferencia de SailPoint es justamente, nos conectamos en línea, no necesitamos un proxy y justamente vamos a rastrear a partir de la identidad no humana que está repartida por todos lados, ¿cierto? Y vamos a hacer esta relación para encontrar estos agentes y brindar una visibilidad completa de estos agentes, sobre todo los ocultos, los que no sabemos qué, ¿no? Sin requerir un gateway o la cooperación de la gente, que significa, bueno, tienes que estar conectado acá para poder mirarte, ¿no? Como dije delante, los agentes son de muchos tipos, funcionan en arneses diferentes y eso lo hace poco más complejo también a la hora de la gobernanza. Entonces, como resumen, ¿cómo lo hacemos? Justamente partimos por la capa de conectividad, ¿no? Que es donde nosotros, en la capa de identidad es donde podemos mirar, ¿cierto? Cómo manejamos la identidad no humana. Y esto nos permite a nosotros justamente empezar a mirar, ¿cierto? La autenticación, qué cuentas hay, qué roles hay, qué tokens están repartidos. Y esa es la primera parte, digamos, de cómo descubrimos. La segunda es por medio de agentes, nosotros, digamos, APIs que podemos proporcionar, ¿cierto? En ciertas infraestructuras mismas herramientas que puede ser utilizada por una aplicación o por un script, ¿cierto? Nos va a permitir a nosotros también encontrar ahí diferentes tipos de identidades no humanas. Otro mecanismo es aprovechamos también justamente los EDR, soluciones más como CrowdStrike, Defender, SentinelOne, etcétera, que nos van a permitir buscar archivos dentro de, por ejemplo, la PC de un desarrollador o los mismos agentes que pueden estar corriendo dentro de una máquina o de un laptop particular, ¿no? Obviamente para poder buscar después otro tipo de caso, ¿no? Y también a menudo podemos buscar también justamente en códigos y repositorios, ¿no? Por ejemplo, esto es muy clásico cuando podemos mirar dentro de un GitHub o, por ejemplo, dentro de un Team, si a alguien le pasó a otro un secreto, un token y este tipo de cosas, y obviamente empezar a identificar y hacer ese mapeo, ¿no? Para después decir, bueno, mira, este token está en todas estas partes, pasó por aquí, lo tiene este usuario, lo tiene esta aplicación, lo está usando este y el otro y que justamente en esta etapa de descubrimiento es lo que nos va a permitir tener esa visibilidad completa con diferentes técnicas para poder llegar a estos lados. Entonces, tras descubrir, viene la parte donde nosotros miramos, ¿cierto? Lo que vendría siendo eh,
¿cómo establecemos medidas de seguridad, ¿no? Una vez que la gente ya está, por ejemplo, funcionando, ¿no? O lo hemos descubierto, lo hemos logrado identificar. Entonces, hay dos approaches acá, ¿no? El primero es cuando hay una compañía que ya tiene ciertas políticas o ha logrado consolidar, por ejemplo, algunos sistemas LLM como concebidos ya para poder utilizar en la corporación, como un cloud, un copilot, etcétera, ese tipo de ejemplos. Entonces, esto permite que cuando ya conocemos o tenemos este approach de aquellos que ya estamos empezando a manejar, podamos inyectar ahí lo que le llamamos un gancho, ¿no? Un plugin que nos va a permitir ahí direccionar el tráfico de la gente para que podamos aplicar una política, ¿no? Eh, y esta política lo que va a permitir es dirigir, como dije, bueno, el tráfico y poder empezar a tomar decisiones o entender qué está haciendo la gente, controlar sus acciones, eliminar ciertos privilegios que a lo mejor son innecesarios e identificar. Y en el mejor caso, escalar, ¿cierto? Una visión de un acceso efímero o un just-in-time access para que la gente o este modelo pueda tener un acceso por toques de corta duración y no permanentes, ¿no? Entonces, acá también importante destacar el monitoreo de intención, ¿no? Eso también es importante en el modelo nuestro, que nosotros lo que hacemos es un enfoque que permite que la gente otorgue acceso justamente necesario a lo que usa. Es como, por ejemplo, la red, como cuando empezamos a controlar activo desactivado, ¿no? O sea, puerto abierto, puerto cerrado, algo bien similar, pero básicamente cuando está abierto el tráfico, esto actúa casi como un DLP tradicional, ¿no? O sea, monitoreamos la intención, interpretamos las indicaciones como lo haría un DLP tradicional y en base a esa línea base de políticas permitidas o no permitidas podemos otorgar o impedir ciertos tipos de acciones, ¿no? Y el otro approach es justamente el no gestionado, que es como cuando no conocemos justamente o no tenemos una política, no sabemos qué tipo de iniciativas de agentes se están llevando a cabo. Bueno, justamente en ese caso es primero la capa de descubrimiento, como lo comenté en las slides anteriores, y justamente al ver cómo se conectan, qué cosas usan, qué identidades humanas están consumiendo, podemos después de eso, mediante, por ejemplo, una técnica de un EDR, forzar, por ejemplo, si lo descubrimos en una máquina local de un desarrollador o de otro personaje, bueno, poder hacer ese cambio para que mire a nosotros para poder manejar la política, o se puede identificar para empezar a buscar la forma más gradual de poder ir haciendo esos cambios paulatinamente, pero partiendo de la base que tenemos la visibilidad. Entonces tenemos acá la detección de los agentes, la política de control, el aprovisionamiento just in time, como dije, son visiones de darle a la gente accesos dinámicos en tiempo y de corta duración. Y también el monitoreo de intenciones, que como comentaba, es importante en este tipo de approach. Bueno, entonces, en definitiva, lo que ofrecemos nosotros es la gestión integral de la gente, del ciclo de vida de la identidad no humana y entre ellas, ¿cierto? Y la gente, como lo vemos a veces, muchas veces en una aplicación o en un ciclo de vida humano, eh, primero lo que hacemos es descubrimos e inventariamos, ¿cierto? Clasificamos estos agentes de alguna forma exhaustiva para comprender su entorno, a qué se conectan, si hay dueños, si no hay dueños, etcétera. Luego de esto, ajustamos los permisos para ver qué token están usando, monitoreamos este comportamiento anómalo. Podemos entrar ahí en esta fase de respuesta, detección y respuesta, como dije, en base a lo que estamos haciendo, queremos medir como política de la gente y también aprovisionar esto just in time, ¿cierto? Los accesos que sean más efímeros. Y bueno, y en resumen, gestionamos el ciclo de vida en un marco completo de todas las identidades humanas y no humanas, y en este caso particularmente hablando de la gente, ¿no? Entonces, también uno de los approaches que siempre nos gusta
mostrar acá es la visibilidad, ¿no? Cuando vemos en esta parte, por ejemplo, acá las identidades humanas, ¿no? Que tienen acceso a este agente, pero también aquellos agentes que consumen otro agente u otras identidades humanas, y también qué s- permisos o qué sistemas está también consumiendo la gente internamente, tener esa visibilidad un poquito en 360 grados y mostrado un poco más finamente dentro de la solución nuestra sería algo así, ¿no? Podemos ver el registro de agentes, ¿no? Diferentes tipos de agentes, aplicaciones, si son cuentas de servicio, en fin, ¿no? Pero hablando de un agente en particular, lo podemos mirar de una excepción bien gráfica y poder entender por ejemplo, en un caso de inventariado o entender, bueno, dime qué permisos tiene esta gente, ¿no? ¿Cuáles de ellos son privilegiados? ¿Cuáles de ellos son de privilegio medio? O más interesante aún, dime qué personas de la organización tienen acceso a esta gente de tal forma que podamos tomar alguna decisión o particularmente, ¿no? Entender esto, o mejor caso, mira, necesito una comparativa y entender, por ejemplo, estos dos agentes que tienen de diferente o qué cosas tienen en común, de tal forma de poder hacer algún tipo de ingeniería o de relacionamiento de agentes para tener justamente una mecánica y esto mismo corre también para las identidades humanas cuando yo quisiera hacer un relevamiento de qué acceso, cuál es la composición de acceso de una identidad humana, no humana, de un agente o de lo que sea, justamente para tener una clarificación completa de los tipos de acceso, ya sea a sistemas o también a datos que lo podemos hacer. Entonces, bueno, yo con esto ya voy terminando mi presentación. ¿Alguna pregunta, duda? No sé si quieren mirar la encuesta, pero eso era lo que yo tenía preparado aquí para el día de hoy. Hola Enzo, muchísimas gracias por la presentación y de nuevo disculpa por la interrupción que tuvimos. Creo que esta charla tuya nos da una claridad completa de inclusive de la anterior conversatorio que nosotros tuvimos. Vamos a revisar entonces las respuestas a esas preguntas que nosotros hicimos. Entonces, vamos a verla. Vamos a quitar tu... Exacto. Yo también tengo el problema del permiso para presentar. El problema llegó hasta... Esperemos que me habiliten para hacer la presentación, pero mientras me habilitan, invito a las personas para que puedan ir colocando, el chat está abierto para que por favor coloquen las inquietudes que tienen mientras podemos otra vez activar para revisar la respuesta que nosotros tuvimos. Entonces, te tengo una pregunta, Enzo. Ujú. Desde tu perspectiva de consultor y experiencia, ¿cuáles son los principales obstáculos que observas hoy en la estrategia de gobierno de la IA? Por ejemplo, problema de los datos, problema de talento, presupuestos. Ok, sí, en general, sí, desde mi perspectiva, principal obstáculo o de los más principales que yo veo no es tanto la adopción tecnológica, es más bien la falta de control sobre las identidades. Comprar tecnología a veces resulta medianamente sencillo. El tema es tratar a un agente como una identidad humana, tampoco es correcto. Son identidades más complejas, más masivas y por lo tanto requieren una lógica más tradicional, ¿no? Acá, por ejemplo, mi recomendación sería comenzar, quizás, como dije, tratar a estos agentes como una identidad bien particular para nosotros. Es una identidad nueva, una identidad especial.
que representa alto riesgo en el ecosistema, porque tampoco vas a demandar a la gente cuando te filtre información, ¿no? Entonces, es importante que tenga un gobierno, que tenga un dueño, que tenga un propósito y un gobierno finalmente, ¿no? Que permita tener una estrategia cross justamente para saber quién tiene acceso a qué gestiona el agente, quién es el dueño, quién lo certifica, cómo le aplicamos el mínimo privilegio o caminar hacia esa visión del mínimo privilegio, ¿no? Y nada, los riesgos son siempre la seguridad, la privacidad de los datos, si es una empresa regulada, bueno, están saliendo ya framework también para justamente este tema. Y nada, esos son como de los principales que veo. Gracias, Enzo. Mira, ya tengo aquí. La primera pregunta era, ¿qué tan maduros están para rastrear y gestionar el riesgo de agentes de IA, bots o identidades no humanas? Con el 50% es gestión reactiva, o sea, no hay un proceso estandarizado ni visibilidad sobre las herramientas de IA. Con el 27,3% hay un control parcial, sin gestión, el 18,2%, y una porción muy pequeña dicen que tienen ya la visibilidad total. Claro. Sí, y tiene sentido porque finalmente como es algo nuevo que recién se está empezando a adoptar, a mirar, como dije, llegó muy rápido, muy veloz. Los sistemas tradicionales de gobierno no están preparados, no estaban preparados para un gobierno de identidades no humanas y sobre todo de agentes. Y es como justamente reactivamente, como que me hace lógica con lo que veo todos los días en clientes, ¿no? Claro. Y es la segunda pregunta. Era, al escalar las iniciativas de IA, ¿qué desafíos de seguridad les preocupa? Con el 50%, la fuga de datos, cumplimiento, pérdida de propiedad intelectual, datos de clientes, secretos comerciales, etcétera. Con el 40,9%, el control de agentes autónomos, que hablamos de dificultad para auditar, inventariar y controlar permisos. Con el 9,1%, tema de integración y sistemas legados. Problema de cultura y capacitación no lo ven Ok. como un desafío por ahora. Exacto, ¿no? Y también tiene sentido, ¿no? O sea, la fuga de datos, como dije, no vas a demandar a la gente, ¿no? O sea, al final, detrás de la gente, una persona, hay una corporación que es la responsable de esto, ¿no? Y obviamente una cosa es la fuga de información, otra cosa es el impacto reputacional, en fin, o legal, ¿no? Entonces hay varios puntos ahí y me parece súper bien que esté mirado así. Y lo otro justamente es lo que vimos mucho hoy día, ¿no? El tema del control de la gente, la dificultad de auditarlo, de encontrarlo y muchas veces después empezar a pensar cómo lo vamos a aplicar ciertas políticas más allá de la lógica misma que se pueda programar dentro. Como dije, hoy día en el mundo agéntico hay alucinaciones, hay cosas que se desbordan, que no están controladas, hay vectores de ataque que vienen en las diferentes capas, entonces se hace un poco más complejo el tema. Claro, así es. Eh, Aquí hay una pregunta de Rommel Cadavid. Dice, muy interesante toda esta presentación. ¿Cómo es el modelo de costo por identidad, por agente? Sí, el modelo de costo por hoy día es por identidad. En general, lo que se estila hacer es buscar una métrica más sensata, ¿no? Porque como dije, vamos a licenciar, pues, si yo le hiciera una pregunta a un cliente, oye, ¿cuántas identidades no humanas tienen en tu empresa? Probablemente la respuesta en el 99% de los casos es no sé. Pueden ser 10, pueden ser 100, pueden ser 90.000, ¿no? Y obviamente bajo esos parámetros es bien complejo. Entonces, esto se estila a ir manejándolo por grupos, por agentes, por identidad no humana, que también puede ser una métrica, pero que muchas veces en un principio no existe esa métrica porque no se conoce. Entonces, estila hacer por identidad agéntica en este caso. Ya, ok. Eh, y hablando de eso, de ese descontrol que muchas compañías tienen en cuanto
a las herramientas de ya que algunos se lo han dado abierto para que la mayoría de las personas lo usen. Ustedes pueden ayudar a las compañías a saber con certeza cuántos agentes de IA o identidades no humanas se han creado en esos entornos, inclusive híbridos, eh, los riesgos que hay, base de datos, acceso, en fin, y qué persona es responsable de todo eso. Sí, justamente eso es lo que hacemos. Como dije, hacemos un mapeo muy grande con respecto a la autenticación y quién está usando estas identidades no humanas, y con eso hacemos la relación completa, tanto a qué sistemas pertenecen o, o para qué se está usando, y por otro lado, eventualmente quiénes son los dueños, ¿no? Quiénes la han creado, cuándo se creó, y de ahí para abajo incluso cuáles son los riesgos, nunca se ha rotado, no tiene MFA, dependiendo del tipo de identidad no humana que sea, ¿no? Entonces, efectivamente tenemos eso, y la pregunta, ¿quién es el responsable? Sí, imagínate, nosotros hace años se hablaba del Shadow IT, ¿no? Y las empresas, las grandes corporaciones peleaban por el tema del Shadow IT. Hoy en día se habla del Shadow de inteligencia artificial, de agente, y se necesita una herramienta, me imagino, ustedes apoyan para tener un control de eso, ¿no? ¿Quiénes son los que están generando toda esa cantidad de... Esto es lo de- mismo que la lógica cuando uno va a hacer el tema del gobierno de identidades humanas. Debiese existir una área. La recomendación de Gartner para el gobierno de identidades es tener un área dedicada. O sea, esto no funciona cuando está dentro del departamento de TI, o es una seguridad que no tiene el apoyo del board o de la dirección, porque finalmente son algo muy estratégico. O sea, mi recomendación sería crear un área, sobre todo en el área de inteligencia artificial. Por eso lo quiero separar un poco del lado humano, del ciclo de vida, de alta, baja modificación de un colaborador o de un externo que me ayuda en ciertas actividades. El tema agéntico probablemente va a seguir creciendo a una escala grande, y va a ser necesario tener un área que se encargue de los datos, el diseño. O sea, el diseño es súper importante. O sea, yo tengo que tener un responsable que sea capaz de decir, bueno, sí, no vamos a prohibir los agentes, no se puede. O sea, es como van a crecer las corporaciones de aquí en adelante. Lo que yo necesito hacer es tener un marco regulatorio, qué agentes me van a servir para también poder gobernarlos, ¿no? Y en esa lógica debería ser un área dedicada que ojalá dependiera de la alta dirección, porque va a tornarse un tema estratégico. Claro, y así es. Y lo que hemos visto es que se han venido creando esos cargos en las grandes corporaciones a nivel de C-levels, C-level de innovación, de transformación digital, de seguridad, y ahora ya hay puestos creados de C-level para la inteligencia artificial exclusivamente. Entonces, es interesante que ahora todas las compañías deben de tener esto en cuenta, porque si se descuida puede ser un problema de ciberseguridad. Totalmente, tienes que pensar que tu competencia probablemente va a empezar a usar agentes para ser más ágil, para ser más rápido, para ser más eficiente. Entonces no te puedes quedar abajo. O sea, acá el truco significa cómo voy en ese camino que me va a hacer efectivamente bien al negocio, a rapidez, pero cómo no pierdo el control, ¿no? Y obviamente ese control, como decíamos, que puede ser de exfiltración de datos, que era la gran preocupación, ¿no? Pero también puede ser de otro tipo de incidentes de seguridad. Entonces tiene que tener un gobierno, tiene que tener, así como el C-Level está preocupado también del negocio, cómo soy mejor con la gente, también tenemos que estar preocupados cómo lo vamos a gobernar. Y eso tiene que ser una preocupación también de alta dirección. Perfecto. Yo no alcancé a ver si al final de tu presentación tenía los datos tuyos. Si quieres, puedes colocarlo en el chat la persona que deseen contactar contigo para ampliar información sobre la solución de Entro. Te agradecería poner tu correo, tu Claro, WhatsApp ahí en el chat para que las personas interesadas lo puedan tener. excelente. Lo voy a copiar aquí, les voy a dejar mi correo, y cualquier cosa, obviamente.
nos comunicamos. Y siempre un agrado. Y obviamente esto es una charla inicial, nomás para entrar en calor, como decimos, pero obviamente acá hay mucho que conversar, mucho que entender, así que abierto siempre a poder escucharlo, para nosotros escuchar los clientes, sus necesidades, que a veces son muy particulares, es importante en una conversación más avanzada. No todas las realidades son diferentes, por ahí yo hablaba un poco, había una pregunta que hablaba de, ahí compartí mis datos, del talento humano, ¿no? O sea, también, o sea, esto se está aprendiendo, no hay muchos desarrolladores, cada quien está aprendiendo, estamos en una etapa donde estamos aprendiendo los vendors, los clientes, los partners, todos los que están involucrados en esta cadena estamos metidos en la misma parte, entonces es un buen momento para sentar bases para ponernos de acuerdo y pues, justamente magia no hay, magia negra no va a haber acá. Para hacer un buen gobierno, para tener una visibilidad y un control, hay que trabajar en conjunto. De acuerdo, todo el ecosistema tiene que trabajar en forma conjunta. Bueno, eso, hemos llegado al final. Voy a dar unos minutos para que des el mensaje de cierre para todas las personas que asistieron a nuestro conversatorio y para aquellos que vayan a ver esta grabación posteriormente. Claro, justo pensé que el cierre lo iba a dar usted, pero ningún problema. Lo doy yo. No, sí, simplemente gracias por el espacio. La verdad que siempre es bueno contribuir con alguna visión. El tema del gobierno agente es un tema complejo, como dije, porque estamos hablando de identidades que no son fijas, que mutan, que cambian, que hoy día piensan A, que mañana piensan B, y eso lo hace bien complejo de gobernar. Entonces, nada, cualquier tema nos contacta, siempre muy abierto a escucharlos, a entenderlos y a poder ayudarlos, ¿no? Justamente con este gran desafío y no dejarlo justamente para cuando ya sea un problema complejo de resolver o que tenga daños reputacionales o que tenga otro tipo de incidencia. Entonces, hay tecnología, hay buenas prácticas, hay un modelo y invitarlos justamente a no perder ese foco, ¿no? Que se puede hacer, que no es comprar solamente tecnología, hay que saber usarla, hay que saber entender los pasos y es ahí donde les podemos ayudar, sin duda. Súper, muchísimas gracias, Enzo, de nuevo por aceptar nuestra invitación y De nada, nos Rodrigo. veremos en nuestro próximo conversatorio. Feliz tarde y Hasta noche a todos. luego. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.